El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva temporada de Entrevistas con Alma de País. Hoy les propongo un diálogo para que entendamos una difícil realidad en nuestro país. En Colombia, 1 de cada 4 personas colombianos sufre de inseguridad alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que no tienen suficiente alimento en términos de cantidad, de calidad para una vida saludable. Padecen hambre o la sacian parcialmente con una mala alimentación. En niños, la situación es mucho más dramática. La desnutrición deja una afectación cerebral irreversible. Y aunque en los últimos 2 años la cifra se redujo en un 5%, aún queda mucha hambre por saciar. Por esto es una gran noticia que el Programa Mundial de Alimentos haya aprobado $600 millones para Colombia y el gobierno impulse también iniciativas como Hambre Cero o Colombia sin hambre. Niels Greve es el director de país del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas y nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Entrevistas con Alma de País. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por recibirme. Bueno, háblenos de este programa de las Naciones Unidas. Exactamente en qué consiste y cuál es el impacto que tiene en Colombia. El Programa Mundial de Alimentos es una agencia de Naciones Unidas cuyo objetivo es luchar contra el hambre en el mundo. Estamos en más de 100 países. El año pasado llegamos a unos 130 millones de personas en todo el mundo. Trabajamos sea en contra del hambre aguda, en crisis humanitarias como las guerras, pero también en casos de desastres naturales como en este momento en Colombia, en el Chocó, en La Guajira, en La Mojana. Pero también esa hambre crónica que es de más largo plazo, que es resultado de la pobreza, que afecta tanto a nuestras niñas y niños, porque como tú dijiste, los deja con daños a lo largo de la vida. Cuando un niño durante el embarazo y sus primeros 2 años de vida no tiene acceso a una alimentación equilibrada, a buenos nutrientes, entonces se afecta el crecimiento del cuerpo, pero también del cerebro. Y lo trágico es que esto es una cosa que es irreversible. Esto es muy impactante porque para nuestra audiencia que lo pueda comprender, no es que después se pueda solucionar con una terapia intensiva, con una adecuada alimentación, ya no hay nada que se pueda hacer en el cerebro de ese ser humano en formación. Exacto. Estos niños siguen creciendo y van a la escuela, pero por ejemplo tienen un rendimiento más bajo en la escuela y no es que si el niño tiene 5, 6, 7, 8 años y ya de repente sí tiene una buena alimentación, no es que sigue creciendo el cuerpo y el cerebro, pero nunca va a llegar al nivel, a su potencial que en realidad hubiera tenido. Entonces es muy importante enfocar en lo que se llama la ventana de los primeros 1000 días, 1000 días porque el embarazo son 9 meses, más los primeros 2 años más o menos, esos son más o menos 1000 días. Entonces ese es el periodo crítico y es muy importante que estamos ahí con servicios de salud, con buena alimentación, para que este niño tenga todas las oportunidades a lo largo de su vida. Además, este niño, si tiene este problema de malnutrición crónica, se llama, va a tener como adulto mucho más riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, de veras como una sentencia para este niño, si en estos 1000 días no estamos ahí para él o para ella. La buena noticia es que en realidad son 1000 días, no es una gran inversión. O sea, enfocarse en esos 1000 días y que apoyar, son los decisivos, que pueden cambiar el curso de la vida de un ser humano. Y dar los servicios de salud, la alimentación, lo que como un niño no es muy costoso, no es mucho en cantidad, pero pues en zonas muy alejadas, a veces también con los papás que no tienen acceso a educación, que no saben, por ejemplo, la importancia de la lactancia materna, que es un alimento, el mejor alimento y es gratuito.
Son todas esas cosas que pues estamos trabajando en todo el mundo, porque no es solamente un desafío en Colombia. Claro. Nils, háblenos un poco más de usted y del programa que en nuestro país lleva 55 años, está en 12 ciudades. Cuéntenos un poco de esta iniciativa que a veces es silenciosa, pero que transforma tantas vidas. Pues nosotros trabajamos mucho con el gobierno colombiano y con la sociedad, como tú dijiste, en todas las zonas del país, pero cuando mencionaste que 1 de cada 4 colombianas y colombianos padece de inseguridad alimentaria, que es correcto el dato, lo que es casi más interesante es la inequidad en Colombia. En las grandes ciudades como Medellín, como Bogotá, es un 15% o un 13%. En La Guajira es un 60%, o sea, 3 de cada 5 guajirenses sufren de ese problema. En zonas como la Amazonía, la Orinoquía, el Sucre, Córdoba, los niveles también están encima del 40%. Yo quiero que ahora mostremos un mapa que nos va a ayudar a ilustrar para las personas que están al otro lado de la pantalla y entender cómo regiones como La Guajira han sido decisivas en el trabajo que ustedes han venido realizando y que al mismo tiempo usted nos hable, Nils, sobre ese plan estratégico del Programa Mundial de Alimentos. Es que son $600 millones, una inyección importante de recursos económicos que nos permitirían replicar este modelo que ustedes han implementado en La Guajira en otras regiones del país. Ahí lo tenemos. Sí, pues en La Guajira es un buen ejemplo en donde nosotros tenemos varias actividades muy de la mano con la gobernación. Desde hace 7 años estamos ejecutando el programa de alimentación escolar, pero en este momento hay una crisis, una emergencia en La Guajira, porque como todos lo hemos visto en las noticias, ha habido muchas inundaciones por la temporada de invierno que ha afectado mucho la Alta Guajira, o sea, la parte que está a la derecha de esta pantalla. Ahí donde estamos viendo todas las cifras de Puerto Estrella. Exacto, Taroa, los barquitos en azul y rojo. ¿Y por qué hay barquitos? Eso le iba a preguntar, los barquitos aquí son clave. ¿Es la manera como se distribuye toda la ayuda? Es que por las lluvias las carreteras ya no se pueden usar, pasar por ahí. Entonces no se puede llegar a estas comunidades, están desconectadas digamos, de Riohacha. Entonces normalmente en tiempo normal cuando damos asistencia lo hacemos obviamente de la manera más económica, porque es por carretera. En este caso tuvimos la suerte de una alianza con el gobierno y con la Armada que nos prestó, o sea, que volvió disponible un barco, un buque, que pudo llevar no solamente la asistencia alimentaria del programa de alimentos para unas 25,000 personas, pero también agua, un poco de ropa, medicamentos, bienestarina por parte del ICBF. Entonces todo esto se puso en ese buque y el buque ya 2 veces hizo el recorrido porque la capacidad del buque tampoco alcanza para toda esta gente. Entonces en el primer viaje fue hasta Puerto López, regresó a Puerto Estrella y Taroa, y el segundo viaje, o sea, el primer viaje es en azul, el segundo viaje es en anaranjado, ¿no? Entonces en el segundo viaje fue a Bahía Honda y otra vez a Puerto Estrella, y de ahí con camiones, y muy difícilmente porque las carreteras, o sea, los camiones en algunos casos tuvimos que esperar días, porque después esas carreteras tampoco son muy fácilmente navegables. Entonces, sí, claro, pero estamos orgullosos de poder decir que con el apoyo de todas y todos pudimos llegar a llegar a estos 25,000 personas. ¿Y esto en cuánto tiempo en términos de recorrido? Porque es que estamos viendo unas zonas muy alejadas donde lo que usted nos decía es la única forma de comunicarse con esa población que tiene tantas necesidades. ¿Cuánto puede durar estos recorridos? Son como 3-4 días para rodear, parar en los puertos. Emplayar no es siempre fácil porque pues está la marea, sigue lloviendo muchas veces. Pero lo importante es que a los 5 días de la emergencia pudimos zarpar con el buque, traer, o sea, los alimentos no estaban en La Guajira, estaban en Barranquilla, entonces tuvieron que traer desde la bodega ahí y pues llegar a Riohacha para ponerlas en el buque. Algo parecido en el Chocó. En el Chocó también hay una emergencia y ahí con apoyo, por ejemplo, de ECO, porque todos los fondos que tenemos son donaciones en gran parte de gobiernos, del gobierno colombiano, pero también de gobiernos como el gobierno americano, Canadá, los países europeos, que ECO es la agencia humanitaria de la Unión Europea. Ellos nos permitieron con un proyecto tener un servicio de transporte fluvial en el Chocó, porque el Chocó, peor que La Guajira, hasta en tiempo de sequía, no sé, hasta en temporada seca, es mucho más difícil. Hay que ir por los ríos. Entonces,
Pusimos un transporte fluvial que ya estaba antes de la emergencia, pero también una bodega móvil que instalamos ahora rápidamente, que tiene espacio para 200 toneladas, y pudimos asistir también ahí. Teníamos ya asistencia a 10.000 personas víctimas de conflicto, y ahí viene un poco el tipo de trabajo del PMA. Pudimos rápidamente incrementar a 30.000 personas y estamos esperando llegar a 90.000. Todo eso depende de los fondos que son disponibles. Ahí vengo a nuestra estrategia de país que se aprobó hace el mes pasado en Roma, porque nuestra sede está en Italia. Ahí los Estados miembros de Naciones Unidas toman las decisiones y aprueban los planes para cada uno de los países en los cuales intervenimos. Y ahí se aprobó el plan de los 600 millones de dólares. Casi 600 millones de dólares, que es un estimado, porque ahora a mí me toca recaudar esos fondos. O sea, no es le que toca empezar a pedir ayuda. Pero, por ejemplo, el año pasado tuvimos 110, 115 millones de dólares. Así que es un plan de 4 años, no es completamente irrealista. El año pasado llegamos a casi 1 millón de personas en Colombia. Más de la mitad todavía migrantes, porque un trabajo importante también es el apoyo. Colombia ha acogido tantos migrantes, ha sido muy abierta. Somos el vecino más cercano que tiene Venezuela. Exacto, y han abierto sus puertas, sus corazones a las hermanas y hermanos de Venezuela. Y también cada vez más de otros países que transitan por el país, ¿no? Porque si usted va al Darién, ahí ve a Turbo, a Necoclí, ve gente de África, de China. La mayoría son venezolanos, pero muchos ecuatorianos, muchos peruanos. O sea, y eso es un tema en el cual también apoyamos. Apoyamos porque Colombia ha hecho tanto para esta migración y quisiéramos que los demás gobiernos del mundo se tomaran este ejemplo, ¿no? Porque el migrante no es de su culpa. Y en muchos países hay mucha xenofobia, muchas tensiones, y creo que pues hay que apoyar, y es gente que padece hambre. Pero para decirte que el año pasado todavía más de la mitad de los que apoyamos del millón de personas que apoyamos eran migrantes. Este año por primera vez vamos a estar con más de la mitad de colombianos y colombianos, porque Colombia tiene muchos desafíos todavía. Y entonces para nosotros es importante pues apoyar al proceso de paz. Por supuesto, es que todo está relacionado. Pero, director, hagamos una pequeña pausa. Les propongo que al regreso hablemos acerca de las propuestas que ha hecho incluso el presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales para contrarrestar el hambre en Colombia. Ya regresamos. En los últimos 20 años, el número de niñas víctimas de violencia sexual ha aumentado en un 254%. Dignidad, respeto, verdad y paz para las mujeres víctimas, y que estos hechos no se repitan. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos en esta conversación con entrevistas y con Alma de País para hablar con el director de país del Programa Mundial de Alimentos, Nils Grede, sobre la situación en Colombia, pero también en un escenario internacional. Director, y yo quiero que analicemos una de las propuestas que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Recientemente lo hizo en un escenario internacional, exactamente en la cumbre del G20 en Brasil, y habla sobre esa renta ciudadana universal para poder llevar y saciar un poco el hambre a los colombianos y también a otras regiones que la necesitan. Escuchemos y ya analizamos esto que dijo el presidente Gustavo Petro. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente, demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer, y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática, tema de Azerbaiyán hoy, y para superar el hambre en el mundo. Director,
¿Usted cómo ve esa propuesta? ¿Es posible una renta ciudadana universal para combatir el hambre en los países en desarrollo? O sea, creo que hay dos cosas. La renta ciudadana en Colombia es un programa de transferencias de efectivo que es muy importante para pues, responder a esas inequidades que yo estaba diciendo. Es muy importante también combinarlo con una estrategia de cómo ayudar a esta gente a mediano plazo de generar sus propios ingresos. Aquí creo que el presidente hablaba de un modelo de superar esta inequidad que hay entre países. La misma inequidad que tienen en Colombia. Yo, de hecho, digo, hay varias Colombias. El Chocó, Amazonía y Bogotá no tienen mucho que ver. Parece que son países distintos y tienen una diversidad tan rica, pero también asusta un poco la inequidad. Al mismo tiempo, lo mismo tenemos en el mundo. Hay países muy ricos y países muy pobres. Y lo que el presidente está diciendo, creo, es hay que haber unas transferencias que permiten a los países más pobres de mejorar su nivel de desarrollo para que haya menos inequidad. Eso ya lo estamos viviendo y el presidente lo mencionó, el tema del cambio climático, en donde es muy importante porque los países que están padeciendo las consecuencias más graves del cambio climático no son los países que han causado las emisiones, porque se han desarrollado durante las últimas décadas mucho, han consumido mucha energía y eso genera emisiones. Entonces creo que eso ya está iniciando y lo hemos visto en la COP aquí en Cali, en la COP en Azerbaiyán, pero lo que hemos visto también que las soluciones, los acuerdos que se logran no son suficientes. O sea, hay una semilla ahí de que los países ricos ayuden a los países más pobres de superar su pobreza y de desarrollarse, pero pues los montos van a tener que incrementar, si no, no vamos a llegar a la meta. Y eso quiero volver a la paz. Se articula también con la paz. En el mundo tampoco, si vemos las noticias, no hay mucha paz en este momento, para decirlo así, ¿no? Y yo creo que está muy vinculado. Entonces, no va a haber paz si seguimos con estos niveles de iniquidad a nivel mundial y a nivel colombiano. Entonces, hay que trabajar en eso de luchar contra la pobreza, dar más oportunidades a los que están más atrás. Y eso es, creo, una tarea de una generación. Yo creo que también en Colombia, por ejemplo, el proceso de paz está pasando por momentos no tan fáciles, pero que tenemos que entender que lo que son 6 décadas de conflicto no se puede superar con una firma. Es un trabajo también, yo creo, de una generación de programas, de iniciativas, de cambios de políticas, de toda la sociedad, no solamente de un gobierno o otro. Entonces creo que es una gran tarea. ¿Está la semilla? Sí, está la semilla y la tenemos que cuidar para que germine y para que crezca. O ya está la plantita, digamos, pero necesitamos que crezca como árbol. Mucho más apoyo. Para cosechar después la paz. Bien, y ahora quiero que escuchemos también otra de las propuestas que tiene referencia a la soberanía alimentaria. Esto decía el presidente Gustavo Petro en la cumbre G20 de Brasil. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. Y eso implica una agricultura sin carbón, basada, y ese es el segundo aspecto, en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. Aquí volvemos al tema de la tierra, una deuda que tenemos en Colombia, pues que todavía no la hemos podido saldar. De hecho, estamos todavía en conversaciones en el Congreso para lograr transformaciones en el campo. Pero, ¿qué opina usted sobre esa posibilidad de pegarnos un poco más a ese sueño de una soberanía alimentaria? Pues quiero empezar volviendo a la riqueza de Colombia. Colombia, como ustedes saben, es el segundo país más biodiverso del mundo. La biodiversidad es una riqueza, es un tesoro, es un potencial. Colombia tiene todo lo que necesita para alimentarse, para producir suficiente alimento. Ahora tenemos que organizarnos mejor. El mundo tiene suficiente capacidad, recurso para alimentarse. El problema es el mismo. Cómo nos organizamos y cómo se distribuyen estas riquezas, ¿no? Porque además no se entiende, si hay tanta riqueza en el suelo, pues no hay posibilidad de que la población se alimente respetando también el medio ambiente. Sí. Y hay una cosa que se llama el coeficiente Gini, que a lo mejor algunos de los televidentes conozcan, que mide la inequidad.
Colombia es uno de los países con más inequidad en el mundo. Es el segundo más desigual en América Latina. Y el segundo más biodiverso, entonces miremos esa desproporción. Pero ese mismo coeficiente, yo recién lo aprendí llegando a Colombia, que también se hace sobre la tenencia de la tierra. Y en la tenencia de la tierra, ese coeficiente está mucho peor aún en Colombia. Entonces sí, es cierto, o sea, tenemos que empoderar a la población rural y eso va a requerir seguir en esos esfuerzos que está haciendo el gobierno de permitir más acceso a la tierra a mucha de esta gente que no tiene, que en ese momento estamos apoyando, que en este momento tiene necesidad, que le tenemos que dar asistencia alimentaria porque está padeciendo hambre. En vez de darle asistencia que no es sostenible por siempre, pues démosle tierra y los insumos para que puedan producir y pues hacerse autosuficientes. Claro, pues miren, para que también se hagan una idea, escuchen esta cifra. Ha mejorado los indicadores del hambre en Colombia, pero todavía más de la mitad de los hogares colombianos se encuentran en una situación de seguridad alimentaria marginal, están en riesgo de caer en una situación más severa como resultado de los factores externos y esto pues se suma al impacto de fenómenos como el niño y la niña. Y estamos pues todavía viendo las consecuencias de la ola invernal en nuestro país. Háblenos de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en alianza con el gobierno en zonas, pues además afectadas por la ola invernal en nuestro país. Pues ya lo estaba mencionando un poquito antes, nosotros ya llevamos unos meses asistiendo en La Mojana, pero recién tuvimos las emergencias en el Chocó y en La Guajira, ya vimos el mapa, tal vez pueda hablar un poquito más del Chocó, en donde el gran desafío es que hay una sobreponencia de conflicto con esta emergencia. O sea, ya estábamos trabajando mucho porque ha habido paros, ha habido muchos confinamientos, ya estábamos asistiendo a 10.000 personas en el Chocó con asistencia alimentaria por razón del conflicto, que ya no pudieron llegar a sus terrenos, a su producción, ya no podían ganarse sus medios de vida porque estaban confinados o desplazados. Entonces, ese trabajo ya estaba ahí y vino encima la ola invernal. Entonces, pudimos, gracias a Dios, porque ya teníamos la infraestructura, ya teníamos los contratos listos, la bodega, podíamos rápidamente aumentar la asistencia que se brindaba, pero quiero resaltar que todo lo que nosotros podemos apoyar, tenemos que financiarnos, tenemos que buscar donantes que nos permiten dar esta asistencia. Entonces eso es un poco un desafío en estos días, esto nos regresa a los $600 millones, porque el mundo se ha convertido en un lugar con tanto conflicto, con tantas guerras, que las demandas, las necesidades en países como Sudán, Yemen, Afganistán, Líbano, Gaza, Palestina, en todas esas zonas del mundo, Ucrania, pues son los mismos donantes de siempre, ¿no? Los países del primer mundo, ricos, desarrollados, que hacen estas contribuciones. Y las necesidades están aumentando y un país como Colombia siempre está en riesgo de quedarse atrás, porque no hay tanta visibilidad y la verdad aquí hay gente que está padeciendo hambre, pero si vemos la situación en lugares como Gaza, sí, es otra imagen, ¿no? Entonces, para mí, el esfuerzo de los próximos años va a ser de siempre recordar al mundo que aquí hay un proceso de paz, que no existe en muchos otros lugares del mundo en este momento que están en conflicto, y que al apoyar el trabajo del PMA, del gobierno, al brindar asistencia alimentaria, ayudar a la gente de ganarse su propia vida, sí, con programas más de apoyo a la agricultura, por ejemplo, o de alimentación escolar, que permite a los niños de educarse. Todo esto, yo tengo que recordar a esos donantes que si dejamos a Colombia sin ese apoyo, ahí estamos poniendo en peligro una labor de una década, esta plantita de la cual estábamos hablando antes. Claro. Director, hay una paradoja que quiero que la hablemos después de una pausa comercial y es tener hambre o saciarla, pero con una mala alimentación. Ya regresamos. El Gobierno del Cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Regresamos aquí a Entrevistas con Alma de País para seguir hablando con el director de país del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Niels Grede le planteaba una paradoja y es tener hambre, la población que tiene hambre y la que logra saciar el hambre muchas veces se alimenta muy mal. Comida chatarra con lo que medio encuentran, una gaseosa, simplemente un tinto en el día, pan. Esa es una paradoja y una cruel paradoja. Háblenos acerca de ese desafío también que tienen con el gobierno colombiano. Sí, es un argumento muy importante porque estamos hablando mucho de hambre. Nosotros a veces usamos más el término inseguridad alimentaria porque mucha gente que no tiene hambre, o sea, no se acuesta en la noche con hambre, sí ha comido, pero no ha comido una alimentación nutritiva. Entonces, por eso hablamos de inseguridad alimentaria y nutricional. Porque uno nunca puede sentir hambre y igual uno crece con estos problemas de desarrollo cerebrales, no a su potencial, porque la alimentación ha sido alta en azúcares y en grasas, y la tragedia es que estos son los alimentos más baratos, ¿no? Entonces muchas veces el pescado, la carne, los productos lácteos son mucho menos accesibles, y por cultura también en muchos lugares no se comen mucho las hortalizas, que todos esos son componentes críticos de una dieta saludable. Entonces, es lo primero que se encuentra en la tienda para sobre todo si usted va lejos de las ciudades, día. si va a las tienditas, no ve mucha, o sea, lo saludable también es lo que suele requerir cadena de frío. Entonces es más costoso llevarlo a zonas muy alejadas y por lo tanto la gente pobre pues muchas veces acaba con una dieta que no es nutritiva. Entonces es muy importante recordar que no solamente tenemos que saciarnos de comida, pero es muy importante ver la calidad de lo que comemos y que la gente que tiene menos recursos, para ellos es mucho más difícil cumplir con una dieta nutritiva, saludable. Niels, yo quiero que hablemos también de los otros proyectos que tiene el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en alianza con el gobierno colombiano. Háblenos del Amazonas, de las zonas de frontera y cómo también impactan en las comunidades afrodescendientes indígenas, y es alimentándonos pues, de la tierra, el segundo país más biodiverso, pero sin afectar el medio ambiente. Sí, tenemos un porcentaje muy importante de poblaciones indígenas y afrodescendientes en nuestros programas, sobre todo en las regiones que usted mencionó, Andrea. Y el tema ahí es proteger los ecosistemas, porque no podemos, necesitamos esos ecosistemas como Colombia y como mundo, ¿no? Tenemos que protegerlos y vivir de ellas, o sea, encontrar una manera de aprovecharse de los recursos que nos brindan esos ecosistemas de manera sostenible. Eso es muy importante, eso es lo que tenemos que hacer en todo el mundo, y eso es lo que hemos hecho durante décadas, o sea, durante siglos esas poblaciones han vivido en esos ecosistemas sin dañarlas. Eso ha cambiado últimamente, ¿no? Con la deforestación, por ejemplo. Entonces es como, hay dos proyectos, uno que es financiado por Canadá en Amazonas, que está justo arrancando ahora, en los 3 departamentos de Amazonía, en donde vamos a trabajar con 12,000 indígenas para trabajar con ellos, de encontrar caminos en los cuales ellos pueden vivir de sus ecosistemas y al mismo tiempo protegerlo, para que este ecosistema todavía les brinde ese alimento y ese sostén que necesitan en 10 años, en 50 años. El otro proyecto es binacional entre Ecuador y Colombia, ha sido financiado por el Fondo de Adaptación y apoya en Nariño y en Putumayo, población Awá y población afrodescendiente, otra vez con restauración de manglares en este caso, porque es en la costa, y proteger los bosques y vivir de los bosques en el caso de los aguas. Claro. Entonces es muy bonito porque eso es la solución. O sea, ayudar a la gente en el Chocó y en la Guajira es absolutamente necesario, pero eso no brinda ninguna solución a que el próximo año o en 2 años va a haber otra vez una ola invernal y no vamos a estar preparados. Esos proyectos son mucho más soluciones a largo plazo para que esta población pueda responsabilizarse y transformar su estilo de vida. Niels Grede, director de país del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Ha sido un placer y esperamos que este alma sea saludable y crezca en los próximos años.
Y si bien el DANE reveló una reducción de la pobreza monetaria en Colombia durante 2023, es un buen camino, pero aún nos queda mucho más por recorrer. Nos vemos en otro capítulo de Entrevistas con Alma de País. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.